Tengo 24 años y estudio Derecho en Bogotá. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, pero ya no puedo seguir fingiendo que todo fue una exageración mía. Durante meses me repetí que estaba paranoica, que el estrés de la universidad me estaba jugando en contra, que nadie tenía tiempo para fijarse tanto en mi vida. Pero ahora sé que no estaba loca. Y eso honestamente es lo que más miedo me da. Decidí contar esto porque siento que si no lo saco de mí voy a terminar explotando. Me cuesta dormir. Me cuesta concentrarme. A veces estoy en clase de penal y de repente me acuerdo de todo y me sudan las manos. Sé que suena dramático, pero así se siente. Como si hubiera abierto una puerta que jamás debí tocar. Yo no soy alguien problemática. Siempre he sido más bien reservada. Vivo con mi mamá en un apartamento pequeño en Suba, trabajo medio tiempo en un consultorio jurídico de la universidad y trato de mantener mi promedio alto porque tengo una beca parcial y no puedo darme el lujo de perderla. Mi vida era simple. Clases, trabajo, estudiar, salir de vez en cuando con mis amigas. Nada fuera de lo normal. Hasta que un martes cualquiera encontré un celular tirado en el césped detrás del edificio de Derecho. Recuerdo perfecto ese día porque estaba agotada. Había entregado un trabajo larguísimo de Constitucional y solo quería irme a mi casa. Iba caminando rápido cuando vi el celular boca abajo, medio escondido entre el pasto. Pensé que alguien lo había dejado caer. Lo levanté casi por reflejo. No estaba bloqueado con patrón ni con Face ID, solo pedía un código que, curiosamente, aparecía escrito en una notita pegada atrás de la carcasa. Eso debió parecerme raro desde el principio, pero en ese momento solo pensé que alguien era descuidado. Mi primera intención fue llevarlo a coordinación. Lo juro. Incluso caminé hacia allá. Pero algo me detuvo. No sé cómo explicarlo sin que suene mal. Fue curiosidad, sí, pero también fue otra cosa, como una sensación extraña en el estómago. Tal vez porque en los últimos meses me habían pasado cosas demasiado específicas y yo no entendía por qué. Había rumores sobre mí que aparecieron de la nada. Comentarios en clase que parecían demasiado personales. Una exposición que misteriosamente desapareció del sistema el mismo día que me tocaba presentar. Un chico con el que salía dejó de hablarme después de que alguien le mandó pruebas de que yo coqueteaba con otro. Yo me defendía, claro, pero siempre quedaba como exagerada. Como si todo fueran coincidencias. Todavía no entiendo por qué no conecté los puntos antes. Esa tarde con el celular en la mano, sentí un impulso absurdo de encenderlo y revisar si había algún contacto reciente para avisar que lo tenía. Me repetí que era solo para encontrar al dueño. Nada más. No iba a invadir nada. Solo quería ayudar. Pero cuando lo desbloqueé con el código de la nota y vi la pantalla principal, supe que ya había cruzado una línea. Había un grupo de mensajería fijado arriba, con un nombre extraño, algo como seguimiento. Tenía más de 100 mensajes sin leer. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, dudando. Pude haberlo dejado ahí. Pude haberlo apagado y entregarlo sin saber nada más. No lo hice. Lo abrí. Y ahí fue cuando sentí por primera vez que algo en mi vida no estaba funcionando como yo creía. No entendía todavía qué estaba viendo, pero las primeras palabras me dejaron una sensación fría en el pecho. Hablaban de personas como si fueran proyectos. Como si fueran objetivos. Pensé que estaba malinterpretando todo. Que tal vez era un grupo de investigación, algo académico, no sé. Intenté convencerme de eso mientras leía los primeros mensajes. Pero cuanto más avanzaba, más incómoda me sentía. Había capturas de redes sociales, horarios de entrada y salida, comentarios sobre comportamientos. Y aunque en ese momento todavía no aparecía mi nombre, algo dentro de mí ya sabía que no era una simple coincidencia haber encontrado ese celular justo yo. Me quedé sentada en una banca, con el corazón latiéndome fuerte, leyendo más de lo que debía. El ruido del campus seguía normal a mi alrededor, como si nada estuviera pasando. Gente riéndose, carros pitando afuera, profesores caminando. Y yo ahí con la sensación de que acababa de asomarme a algo que no debía ver. No sabía que ese impulso de curiosidad iba a cambiar por completo lo que creía sobre mis compañeros, sobre mi universidad y sobre mí misma. Porque lo peor no fue lo que leí ese día,
sino lo que iba a descubrir unas horas después, cuando por fin encontré un mensaje que tenía mi nombre escrito claramente. Cuando vi mi nombre escrito en ese chat sentí que el estómago se me cayó al piso. No fue algo sutil. No fue una mención perdida entre mensajes viejos. Era mi nombre completo con mi segundo apellido, como si estuviera en una lista oficial. Y lo peor es que no estaba sola en esa lista. Había más nombres, cada uno acompañado de fechas, notas y comentarios que parecían evaluaciones. Recuerdo que lo primero que pensé fue que debía tratarse de alguna especie de trabajo académico. Algo de sociología, tal vez. Me aferré a esa idea como si mi tranquilidad dependiera de eso. Pero cuando seguí leyendo, se me quitó cualquier excusa. Decían cosas sobre mí que solo alguien cercano podía saber. Horarios exactos en los que salía de clase. Comentarios sobre que siempre me sentaba en la tercera fila, lado izquierdo. Observaciones sobre que los martes iba con ropa más informal porque trabajaba en el consultorio jurídico después. Incluso mencionaban que vivía en Suba y que tomaba cierta ruta de Transmilenio cuando no tenía para Uber. Me quedé congelada. Nadie publica ese tipo de cosas por casualidad. Intenté respirar hondo y pensar con lógica. Seguro es una broma pesada, me repetía. Alguien quiere asustar. Pero cuanto más leía, más claro era que no tenía nada de broma. Había mensajes tipo, caso a fase 2 lista. Esperar reacción. Y justo debajo una fecha que coincidía con el día en que empezó a circular el rumor de que yo copiaba trabajos. Se me erizó la piel. No quería seguir leyendo, pero no podía parar. Era como estar viendo un accidente en cámara lenta. Había otro mensaje que decía, interferencia exitosa. Conflicto sentimental activado. Y la fecha era exactamente la semana en que el chico con el que estaba saliendo dejó de hablarme después de recibir esos supuestos pantallazos. Ahí fue cuando sentí algo que todavía me cuesta describir. No era solo miedo. Era una mezcla de vergüenza, rabia y una sensación horrible de estar siendo observada todo el tiempo. Como si mi vida no hubiera sido mía en los últimos meses. Miré alrededor en el campus, tratando de actuar normal, pero de repente todos me parecían sospechosos. Cualquier risa cerca me hacía pensar que hablaban de mí. Sé que suena paranoico, lo sé. Pero en ese momento todo empezó a sentirse torcido. Cerré el chat de golpe y bloqueé el celular. Me quedé unos segundos mirándolo en mis manos. Podía fingir que nunca lo había visto. Entregarlo, irme a mi casa y tratar de convencerme de que todo era una coincidencia mal interpretada. Una parte de mí quería hacer exactamente eso. Pero otra parte, la que estaba herida y cansada de sentirse confundida, quería respuestas. Volví a desbloquearlo. Esta vez entré al perfil del grupo. No tenía foto, solo un icono gris. Los participantes aparecían con números guardados, sin nombres. Eso me dio aún más ansiedad. Revisé la información del dispositivo buscando algo que me diera una pista del dueño, pero no había nada evidente. Era como si alguien hubiera querido que ese celular fuera anónimo. Empecé a notar algo más extraño, los mensajes más recientes hablaban de evaluar reacción posterior al hallazgo. Esa frase me hizo sudar frío. ¿Hallazgo? ¿Se referían al celular? ¿Era posible que supieran que alguien lo encontraría? Ahí fue cuando sentí que esto ya no era solo chisme cruel o estudiantes aburridos. Había una intención detrás. Una estructura. No eran mensajes improvisados, parecían parte de algo organizado. Me di cuenta de que llevaba casi 40 minutos sentada ahí. El sol ya estaba bajando y yo seguía leyendo, como si necesitara encontrar una explicación que calmara todo. Pero en vez de eso encontré un audio sin reproducir, enviado hacía apenas una hora. Dudé mucho antes de ponerlo. Tenía miedo de escuchar algo que confirmara mis sospechas. Pero también sentía que ya estaba demasiado metida como para detenerme. Si apagaba el celular en ese momento, me iba a quedar con la duda para siempre. Así que conecté mis audífonos, miré otra vez alrededor para asegurarme de que nadie estuviera demasiado cerca y presioné reproducir. Y lo que escuché en ese audio fue la primera vez que entendí que esto no era algo pasajero, que no era una simple lista de rumores, sino algo mucho más personal de lo que estaba preparada para enfrentar.
El audio empezó con un ruido de fondo, como si estuvieran en una cafetería. Se escuchaban tazas, murmullos lejanos. Luego una voz masculina, joven, tranquila, dijo: la fase 3 con Ana ya está lista. Solo falta confirmar que reaccione como esperamos. Escuchar mi nombre en voz alta, dicho así, con esa calma, me dejó helada. No era un rumor leído en una pantalla. Era alguien hablando de mí como si yo fuera un experimento. Me quedé paralizada, con los audífonos puestos, esperando que alguien más hablara. Y otra voz respondió, esta vez femenina: ella es predecible. Si presionamos un poco más con lo académico, se va a aislar sola. Sentí que me faltaba el aire. Yo me había estado aislando. Había dejado de almorzar con mis amigas porque sentía que hablaban de mí. Había dejado de participar tanto en clase porque no quería llamar la atención. ¿Eso era lo que estaban buscando? Quité el audio de golpe. Me temblaban las manos. Empecé a repasar mentalmente los últimos meses como si estuviera armando un rompecabezas que no quería completar. El trabajo borrado del sistema. Los rumores de copia. El chico alejándose. Los comentarios pasivo-agresivos en clase sobre ética. Todo parecía tener un orden que yo no había visto. Intenté convencerme de que podía ser una coincidencia cruel. Que tal vez mi nombre era el de otra Ana. Pero no. En el chat también mencionaban que yo trabajaba en el consultorio jurídico los jueves en la tarde. Eso no era casualidad. Abrí el grupo otra vez y empecé a leer más atrás, casi de manera obsesiva. Encontré mensajes donde hablaban de medir impacto. De evaluar estabilidad emocional. Incluso uno que decía: no exageren, no queremos que abandone la carrera todavía. Esa palabra me dolió más de lo que debería. Todavía. Como si mi permanencia fuera parte de un plan. Ahí fue cuando empecé a sentir algo que me avergüenza admitir: paranoia. Miraba cada nombre en mis contactos preguntándome quién podía estar detrás de esos números. Revisé si reconocía alguna foto de perfil, alguna forma de escribir. Nada. Todo era frío, calculado. Pensé en ir directamente a coordinación con el celular y el audio. Pero, ¿qué iba a decir? Hola, ve que hay un grupo secreto que planea arruinarme la vida. Sonaba ridículo incluso en mi cabeza. Además, el celular no era mío. No sabía de quién era. ¿Y si todo era una trampa? Esa frase del chat sobre el hallazgo no dejaba de darme vueltas. Empecé a preguntarme si alguien me había visto recogerlo. Si estaban esperando mi reacción. Si ya sabían que yo había escuchado el audio. Sentí que cada notificación que vibraba en mi propio celular era una señal de que algo estaba por pasar. Guardé el teléfono encontrado en mi bolso sin apagarlo esta vez. No sé por qué lo hice. Tal vez quería tener pruebas. Tal vez quería seguir leyendo. Tal vez ya estaba demasiado metida como para fingir que no me importaba. Esa noche en mi casa no pude cenar. Mi mamá me preguntó qué me pasaba y le dije que era estrés por parciales. No me atreví a contarle nada. ¿Cómo le explicaba que probablemente había gente organizando mi caída como si fuera un proyecto universitario? Me encerré en mi cuarto y volví a abrir el chat. Había nuevos mensajes. Eso fue lo que terminó de romper cualquier duda. Mientras yo estaba en mi casa, ellos seguían escribiendo. Uno decía: se detectó actividad en el dispositivo. Mantener protocolo. Sentí que el corazón me golpeaba en la garganta. ¿Actividad? ¿Se referían a que yo lo estaba usando? No sabía si reírme o llorar. Pensé que tal vez el celular tenía algún tipo de rastreo. Que sabían exactamente cuándo se desbloqueaba. Me sentí estúpida por no haberlo pensado antes. Quise apagarlo pero me detuve. Si lo hacía, tal vez sabrían que me asusté. Si lo dejaba activo, también sabrían que seguía leyendo. No había una opción segura. Y eso fue lo que más me desesperó: por primera vez sentí que no tenía control de nada. Me acosté con el celular escondido debajo de la almohada, como si fuera una prueba prohibida. Apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba esa voz diciendo que yo era predecible. Me repetía que no iba a dejar que me manipularan,
que no iba a reaccionar como esperaban. Pero al mismo tiempo no sabía que era exactamente lo que esperaban de mí. A la mañana siguiente desperté con un mensaje nuevo en el grupo que me hizo entender que esto ya no era solo observación, era un juego en el que yo acababa de convertirme en participante sin haber dado mi consentimiento, y lo que proponían a continuación iba a obligarme a tomar una decisión que no estaba lista para enfrentar. El mensaje nuevo decía: si ya vio el dispositivo, es momento de ofrecerle integración. Perfil compatible. Me quedé mirando la pantalla varios segundos sin entender. Integración. ¿Perfil compatible? Sentí que algo se me desacomodaba por dentro. No era solo que me estuvieran vigilando. Era que ahora estaban hablando de incluirme. Seguí leyendo. Otro número respondió: tiene habilidades útiles. Derecho a acceso a información, buena reputación inicial. Puede servir. Servir. Esa palabra me dio náuseas. No lo podía creer. Yo no era solo un objetivo. También era un recurso potencial. Deslicé hacia abajo y encontré un mensaje fijado que no había visto antes. Decía: regla 1, nadie entra sin haber sido caso. Regla 2, la lealtad se demuestra con acciones. Sentí que me temblaban las manos. Entonces todo lo que me había pasado, ¿era un filtro? ¿Una prueba? Leí esa frase una y otra vez, como si al repetirla fuera a cambiar el sentido. Nadie entra sin haber sido caso. Eso significaba que las personas que estaban en ese grupo también habían pasado por algo parecido. Que primero los habían arrinconado, aislado, empujado, y luego les ofrecían pertenecer. Me vino un recuerdo inmediato a la cabeza: una compañera que el semestre pasado fue blanco de chismes horribles y después, de repente, empezó a juntarse con un grupo distinto, más cerrado, más selecto. En ese momento pensé que simplemente había cambiado de amigos. Ahora ya no estaba tan segura. Sentí rabia. Mucha. Porque no solo me habían hecho daño, sino que lo habían hecho con una intención calculada. Habían observado mis reacciones, medido mis silencios, anotado mis errores. Como si yo fuera un experimento social. Y lo peor fue cuando vi el siguiente mensaje. Propuesta: contacto indirecto. Generar conversación sobre injusticias recientes. Evaluar disposición. No necesité que explicaran más. Iban a acercarse a mí. Iban a fingir empatía. Iban a hablarme de lo mal que la universidad trataba a la gente, de lo hipócrita que era todo, de cómo el sistema estaba podrido. Y si yo respondía con suficiente resentimiento, si mostraba suficiente vulnerabilidad, me abrirían la puerta. Sentí que me faltaba el aire. Porque, siendo honesta, yo sí estaba resentida. Si me sentía injustamente tratada. Si había pensado que todo era una mierda a veces. ¿Eso me hacía compatible? Me odié por un segundo. Por haber dudado de mí. Por haberme aislado. Por haberles dado exactamente las reacciones que querían medir. Seguí bajando en el chat y encontré algo que me dejó completamente helada: una lista con nombres marcados como activos. Reconocí al menos 4. Personas que yo veía todos los días. Personas que me habían consolado cuando empezaron los rumores. Personas que me habían dicho: no les hagas caso. Sentí que el pecho se me cerraba. No sabía si quería llorar o gritar. Pensé en una de ellas en particular, alguien con quien estudié para parciales hace apenas 2 semanas. Recordé cómo me miraba cuando le conté que me sentía agotada emocionalmente. ¿Estaba evaluando mi estabilidad? ¿Estaba reportando mis reacciones después? Me quedé helada, mirando el techo de mi cuarto con el celular todavía en la mano. De repente todo encajaba demasiado bien. Las coincidencias ya no eran coincidencias. Eran pasos. No sabía qué me dolía más, haber sido manipulada o darme cuenta de que la línea entre víctima y cómplice era tan delgada. Porque mientras leía, una parte de mí empezó a pensar algo que me asustó muchísimo: si ya sabían que yo había visto el chat, si ya me consideraban perfil compatible, tal vez la única forma de dejar de ser el caso era aceptar la integración. Ese pensamiento me dio vergüenza. Pero fue real. Por un segundo imaginé lo que sería estar del otro lado. No ser observada, sino observar.
No ser el blanco sino quien decide. Cerré los ojos fuerte intentando sacarme esa idea de la cabeza. Yo no era así. O al menos eso quería creer. En ese momento entró un mensaje privado al celular encontrado. No era en el grupo. Era directo. Decía solo una frase: si ya sabes, podemos hablar. Y ahí fue cuando entendí que la invitación no era una posibilidad futura, era algo que ya estaba en marcha, y que mi respuesta iba a definir en qué lado de esa red iba a terminar. Me quedé mirando ese mensaje directo que decía: si ya sabes, podemos hablar, y sentí que el corazón me latía en la garganta. No podía respirar bien. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado dentro de mi cuarto. Durante unos segundos pensé en lanzar el celular contra la pared. De verdad lo pensé. Quería romper algo, hacer ruido, que todo explotara afuera como estaba explotando dentro de mí. En vez de eso me puse a llorar. Así, sin elegancia, sin control. Me doblé sobre la cama y lloré con rabia. No solo por lo que me habían hecho, sino por la sensación horrible de que me estaban arrinconando para elegir. O me quedaba como víctima hasta que decidieran descartarme, o aceptaba hablar. Me escuché a mí misma decir en voz alta: ¿qué quieren de mí? Y lo peor es que en el fondo sabía la respuesta. Volví a leer el mensaje privado. No tenía nombre, solo el número. Mis manos temblaban cuando empecé a escribir. Borraba cada frase antes de enviarla. No sabía si mostraba miedo, si mostraba enojo, si fingía indiferencia. Al final escribí algo frío, casi automático: no sé de qué hablas. Lo envié y me arrepentí al segundo. Sonaba ridículo. Obvio sabía de qué hablaban. Pero no quería darles el gusto de admitirlo. La respuesta llegó casi de inmediato: sabes perfectamente. Y sabes que esto no tiene que seguir siendo en tu contra. Esa frase me dio un golpe directo al ego. En tu contra. Como si todo lo anterior hubiera sido una opción reversible. Como si el daño fuera negociable. Sentí una mezcla rara de furia y tentación. Porque aunque me cueste admitirlo, había una parte de mí que quería entender cómo funcionaba todo desde adentro. Quería dejar de sentirme expuesta. Quería recuperar el control. No sé si fue orgullo herido o puro impulso, pero escribí: habla. Ahí fue cuando todo se volvió demasiado real. Me dijeron que podían explicarme el propósito. Que no era algo personal. Que el grupo existía para evidenciar debilidades y probar carácter. Usaban palabras que sonaban casi académicas, como si fuera un experimento social elegante y no un juego cruel con la vida de personas reales. Yo les respondía con frases cortas, tratando de sonar firme, pero por dentro estaba hecha pedazos. Les pregunté por qué yo. La respuesta fue: porque destacabas. Porque eras fuerte candidata. Porque reaccionaste como esperábamos. Esa última parte me hizo perder el control. Escribí sin pensar: ¿arruinar mi reputación era parte de su jueguito? No esperé la respuesta. Salí de mi cuarto, fui a la cocina y empecé a caminar de un lado a otro. Mi mamá me preguntó si estaba bien y le dije que sí, pero la voz me temblaba. Sentía que iba a vomitar. Volví al cuarto y encontré otro mensaje: nada está arruinado si decides entender el sistema. Ahí fue cuando me quebré de verdad. Porque entendí que no estaban pidiendo perdón. Estaban ofreciendo pertenencia. Me senté en el piso con la espalda contra la cama, y me quedé mirando el techo. Pensé en todo lo que había perdido en esos meses. La confianza en mis compañeros. La relación que se dañó. Las veces que dudé de mí misma. Y ahora me decían que podía convertir todo eso en una especie de iniciación. No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude hacer en ese momento: acepté reunirme. Escribí que hablaría en persona, en un lugar público. Me respondieron con una hora y un punto del campus para el día siguiente. Sin más detalles. Cuando envié el último mensaje, sentí un silencio pesado en el cuarto. Ya no había vuelta atrás. No era solo la chica a la que estaban observando. Ahora era alguien que había aceptado sentarse frente a ellos. Esa noche no dormí nada. Mi cabeza no paraba. Pensaba en confrontarlos, en grabar la conversación, en denunciar todo.
Pero también, y eso me da vergüenza decirlo, pensaba en lo que pasaría si decía que sí. Porque en el fondo sabía que esa reunión no iba a ser una disculpa, iba a ser una prueba, y yo estaba a punto de presentarme voluntariamente. Llegué a la universidad al día siguiente sintiendo que caminaba hacia algo que no entendía del todo. No sabía qué hacer después de haber aceptado esa reunión. Parte de mí quería dar media vuelta y desaparecer, fingir que todo había sido un impulso estúpido. Pero ya había dicho que sí, y el orgullo no me dejó echarme atrás. El punto de encuentro era una cafetería pequeña dentro del campus. Llegué 10 minutos antes. Me senté en una mesa al fondo con el celular encontrado en el bolso y el mío en la mano, por si necesitaba llamar a alguien. No sabía a quién, pero me daba una falsa sensación de seguridad. Cuando lo vi entrar sentí un golpe en el estómago. Era alguien que yo conocía. No íntimamente, pero sí lo suficiente. Habíamos coincidido en clases, trabajos en grupo, conversaciones superficiales sobre profesores difíciles. Siempre me pareció amable. Normal. Eso fue lo que más me descolocó. Se sentó frente a mí como si nada estuviera fuera de lugar. Me preguntó cómo estaba. Esa pregunta casi me hizo reír. Le dije que dejara el teatro. No tenía energía para juegos. Me habló con calma. Me dijo que entendía que estuviera molesta. Que al principio todos reaccionaban así. Que el grupo no era lo que yo creía. Según él, era una red de análisis social, una forma de evidenciar dinámicas de poder, de medir reacciones humanas. Mientras lo escuchaba sentía que algo dentro de mí se rompía un poco más. No porque le creyera, sino porque hablaba con una seguridad que asustaba. Le pregunté si todo lo que me pasó había sido planeado. No respondió de inmediato. Bajó la mirada un segundo y luego dijo que algunas cosas se facilitaron. Esa palabra me dolió más que cualquier insulto. Facilitaron. Como si arruinar mi reputación fuera un trámite. No grité. No hice un escándalo. Me quedé muy quieta, mirándolo fijo. Creo que esa fue mi forma de defensa. Por dentro estaba ardiendo, pero por fuera solo asentía y hacía preguntas cortas. Me dijo que yo tenía potencial. Que había demostrado resistencia. Que no cualquiera soportaba la presión sin abandonar la carrera. Que si aceptaba integrarme, todo lo anterior quedaría atrás. Nadie volvería a tocar mi nombre sin mi consentimiento. Tendría acceso, información, control. Control. Esa palabra volvió a aparecer. No acepté ahí mismo. Tampoco rechacé. Le dije que necesitaba tiempo. Él asintió como si eso también estuviera previsto. Antes de irse, dejó claro algo que todavía me retumba: si yo decidía no participar, el grupo simplemente seguiría su curso. Y yo volvería a ser solo un caso. Volví a casa en automático. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. En clase me sentía observada aunque nadie hiciera nada evidente. Miraba a mi alrededor preguntándome quién más estaría dentro. Cada risa me parecía sospechosa. Cada silencio calculado. Nadie me llamaba. Nadie me preguntaba nada. Y ese silencio fue peor que cualquier grito. Era como si todos supieran algo menos yo, como si mi vida se hubiera convertido en una especie de experimento en pausa, esperando mi decisión. Mi mamá notó que estaba distante. Me preguntó si había terminado con alguien, si había problemas en la universidad. Le mentí otra vez. Le dije que eran parciales. Me odié por no poder contarle la verdad, pero ¿cómo le explicaba que estaba considerando unirme a las mismas personas que me hicieron daño? Hubo noches en las que me convencía de que debía denunciarlos. Tomar capturas, grabar conversaciones, ir a decanatura. Y luego pensaba en la falta de pruebas claras, en lo organizados que parecían, en cómo podían girar todo en mi contra. Dudaba de mí misma otra vez. Me preguntaba si estaba exagerando. Al mismo tiempo empecé a notar algo inquietante: dejaron de pasarme cosas malas. Ningún rumor nuevo. Ningún comentario extraño. Todo en calma. Esa calma se sentía artificial, como si estuvieran demostrando que podían apagar el incendio cuando quisieran. Eso me hizo entender que la pelota estaba en mi lado, pero el campo seguía siendo de ellos.
Pasé una semana entera atrapada entre el miedo y la tentación. Entre querer justicia y querer dejar de ser vulnerable. Me miraba al espejo y no me reconocía del todo. Yo siempre había creído tener principios claros, límites firmes. Ahora me veía negociando conmigo misma. Fue en ese estado agotada y confundida cuando recibí un nuevo mensaje preguntando si ya había tomado una decisión, y ahí entendí que ya no podía seguir postergando lo inevitable. Cuando recibí ese mensaje preguntando si ya había tomado una decisión, me quedé mirando la pantalla como si la respuesta fuera a aparecer sola. No sabía qué contestar porque la verdad es que no sabía quién era yo en ese momento. La versión de mí que siempre hablaba de ética, de justicia, de hacer lo correcto, estaba cansada. Y la versión herida, la que había pasado meses sintiéndose humillada y confundida, quería dejar de sufrir como fuera. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente desde el inicio, nada de esto habría pasado. Si no hubiera recogido ese celular. Si lo hubiera entregado sin mirar. Si hubiera denunciado apenas escuché el audio. Pero también sé que esa curiosidad fue humana. Yo necesitaba entender por qué mi vida se había torcido de repente. No fue ambición. Fue desesperación. Esa semana casi no hablé con nadie. En clase me sentaba igual que siempre en la tercera fila a la izquierda, y me preguntaba cuántos sabían que yo estaba en proceso de evaluación. Empecé a observarlos como ellos me habían observado a mí. Notaba quién miraba demasiado el celular, quién intercambiaba miradas cuando yo participaba. No sé si realmente pasaba algo o si mi cabeza ya estaba programada para sospechar de todo. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente. Porque hubo momentos en los que la idea de entrar al grupo no me pareció monstruosa, sino lógica. Me decía a mí misma que desde adentro podría frenar cosas, proteger a otros, entender el mecanismo. Pero si soy honesta, también pensaba en la tranquilidad de no volver a ser el blanco. Eso fue lo que más me confrontó, darme cuenta de que el miedo puede mover mis principios más de lo que yo creía. Una noche me senté en la cama con el celular en la mano y empecé a escribir una lista mental de pros y contras. Sonaba absurdo como decidir si cambiar de trabajo. Pero para mí era decidir en qué tipo de persona me estaba convirtiendo. Si decía que no, probablemente volverían los rumores, las fases, el aislamiento. Si decía que sí, tendría que hacer lo mismo que me hicieron. Porque nadie entra sin haber sido caso, y nadie se queda sin demostrar lealtad. Con el tiempo entendí algo que en ese momento no quería ver: el grupo no solo manipulaba situaciones, manipulaba vacíos. Se metía en las inseguridades, en el deseo de pertenecer, en el miedo a quedarse sola. Yo estaba vulnerable cuando me eligieron. No fue casualidad. He cambiado desde entonces, aunque todavía no sé si fue para bien. Ya no confío con la misma facilidad. Analizo demasiado las intenciones de la gente. A veces extraño la versión ingenua de mí que creía que los conflictos eran simples malentendidos. Ahora sé que pueden ser construidos, diseñados, empujados. También entendí que mi silencio los protegía más a ellos que a mí. Pero hablar implicaba arriesgarme a quedar como la exagerada, la dramática, la que inventa conspiraciones. Esa duda constante fue parte del daño. Porque cuando empiezas a cuestionar tu propia percepción, pierdes algo muy profundo. El mensaje seguía ahí, esperando respuesta. ¿Ya decidiste? 3 palabras que parecían pequeñas, pero que cargaban todo el peso de los últimos meses. Me miré al espejo antes de contestar. Me vi ojerosa, más seria, menos confiada. Me pregunté qué historia iba a contarme a mí misma años después. ¿La de la chica que resistió o la de la que se adaptó para sobrevivir? Respiré hondo. Pensé en mi mamá, en mi carrera, en la persona que quería ser cuando tuviera un título en la mano y alabara la justicia en un tribunal. Pensé también en el miedo muy real de volver a ser destrozada socialmente. Y en ese punto entendí que mi decisión no iba a borrar lo que ya había pasado, solo iba a definir quién cargaba con las consecuencias a partir de ahora. Así que escribí una respuesta, sabiendo que después de enviarla ya no habría zona gris, solo un antes y un después que me perseguiría durante mucho tiempo. Escribí no. Lo envié sin agregar nada más. Sin explicación, sin rabia, sin discurso moral. Solo esa palabra. Y cuando el mensaje cambió a enviado, sentí algo raro,
no fue alivio inmediato, fue más bien vértigo. Como cuando salta sabiendo que el golpe va a llegar unos segundos después. La respuesta tardó casi una hora. Esa espera fue eterna. Miraba el celular cada 5 minutos, convencida de que en cualquier momento empezaría otra vez el ruido, los rumores, las pequeñas casualidades diseñadas. Cuando por fin llegó el mensaje, solo decía, entendido. Nada más. No hubo amenaza. No hubo intento de convencerme otra vez. Y eso me descolocó más que cualquier presión. Porque durante los días siguientes no pasó nada. Absolutamente nada. Fui a clase y nadie me miró distinto. Nadie hizo comentarios raros. Mi nombre no apareció en ningún rumor nuevo. Era como si todo hubiera quedado en pausa. Esa calma me confundió. Parte de mí esperaba el castigo inmediato. Pero no llegó. Y ahí fue cuando entendí algo que me dolió aceptar, tal vez el poder que yo sentía que tenían no era absoluto. Tal vez también dependía de que yo reaccionara, de que yo tuviera miedo. Con el tiempo supe por comentarios sueltos y miradas que ya no eran tan discretas, que habían elegido a otra persona. Empezaron a circular rumores sobre alguien más. Observé desde lejos con una mezcla de culpa y alivio que todavía me pesa. No intervení. No denuncié. No enfrenté a nadie públicamente. Y esa es la parte que más me cuestiono. A veces pienso que debí haber hecho más. Que decir no era suficiente. Que tenía que haber expuesto todo, proteger a quien venía después. Pero en ese momento yo solo quería sobrevivir. Quería terminar la carrera sin sentir que cada paso estaba siendo medido. No sé si fue cobardía o instinto. Lo que sí sé es que después de eso dejé de ser la misma. Me volví más observadora, más cuidadosa con lo que comparto. Aprendí que las dinámicas de poder no siempre son evidentes, que pueden esconderse detrás de sonrisas, trabajos en grupo y discursos inteligentes. Aprendí también que el miedo puede disfrazarse de oportunidad. Nunca volví a hablar con el chico que se reunió conmigo. Nos cruzamos en los pasillos un par de veces. Me miraba con una expresión neutral, casi aburrida, como si yo hubiera sido solo una etapa más del proceso. Y tal vez lo fui. Guardé el celular encontrado durante meses apagado en el fondo de un cajón. No lo devolví. No lo entregué. No supe qué hacer con él. Era como una prueba física de que todo había sido real, de que no lo había imaginado. Un día, sin ceremonia, lo dejé en un contenedor de reciclaje electrónico lejos de mi casa. Fue mi manera simbólica de cerrar algo. Terminé el semestre. Conservé la beca. Mi promedio no se desplomó como ellos habían evaluado. Eso, aunque suene pequeño, fue una victoria personal. Me demostré que no era tan predecible como pensaban. Pero todavía hay días en que me pregunto cuántos grupos como ese existen, cuántas personas están siendo empujadas a sus límites sin saberlo. Y también me pregunto algo más incómodo, si en otras circunstancias, con más rabia o menos apoyo, yo habría dicho que sí. No me gusta esa pregunta, pero es honesta. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. No sé si hice lo correcto o simplemente lo menos dañino para mí. Lo que sí sé es que aprendí que pertenecer a cualquier costo termina saliendo demasiado caro. Y aunque por fuera todo siguió su curso, aunque nadie volvió a mencionar nada, hay una parte de mí que cada vez que entra a un salón nuevo todavía mira alrededor y se pregunta quién está observando a quién, y esa duda, por pequeña que sea, es algo con lo que todavía estoy aprendiendo a vivir.